¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Hoy vamos a hablar del temblor esencial, uno de los trastornos del movimiento más comunes, aunque no lo crean. Esto se puede presentar a cualquier edad, aunque si bien es cierto, es más frecuente a partir de los 60 en adelante. ¿Cuál es la característica principal? Pues como su nombre indica, el temblor. Puede ser en las manos, en los brazos, incluso en la cabeza y también en las piernas. Vamos a conocer todo sobre este trastorno junto a nuestros especialistas. Comienza la Junta Médica. Nuestro hashtag del día es temblor benigno y más adelante van a saber por qué benigno, ¿no? Así que ya saben, pueden enviar sus consultas a las redes sociales y empezar a llamar también ya a la línea médica, el 619-0670. El doctor Leslie Soto vuelve a visitarnos otro día más aquí al programa, es médico internista del Hospital Cayetano Heredia. También está Nora Rivas Plata, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, y el doctor Danilo Sánchez, neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y también jefe del Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas. Hablamos del temblor esencial, ¿no? Un trastorno realmente que puede ser común y puede aparecer también a cualquier edad. Y más adelante lo van a saber porque en nuestro caso justamente de un chico joven. Así es un trastorno del movimiento que aparece mayormente en adultos mayores, en el cual se caracteriza por un temblor muy fino, en el cual el paciente no tiene control sobre ese movimiento y que, como vamos a ver ahora, puede limitarlo para hacer ciertas actividades. Muy bien, y vamos con nuestra información diaria. El temblor esencial es uno de los trastornos del movimiento más frecuentes. Normalmente afecta a las manos, pero también puede comprometer la cabeza, la voz y las piernas. No es una patología que ponga en peligro la vida, pero sí que puede alterarla. Aunque el temblor esencial es más común en adultos mayores, puede presentarse a cualquier edad. Generalmente no es necesario tratamiento farmacológico, salvo que los temblores interfieran demasiado con las actividades diarias o afecten a la salud emocional. Muy bien, y aquí la primera pregunta definitivamente, ¿no? Hay una enfermedad cuya característica también son los temblores, y es el Parkinson, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el Parkinson y el temblor esencial? Muchos pacientes vienen a la consulta neurológica porque presentan temblor. Y la primera duda es, ¿tendré Parkinson, doctor? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, el temblor esencial es un temblor fino que aparece en ambas manos, en ambos lados, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, que suele aparecer en un solo lado. Otra diferencia es que en Parkinson, por ejemplo, cuando la persona está en reposo, empieza a temblar. En cambio, en el temblor esencial, cuando va a coger una taza, empieza a hacer este movimiento. Mientras que si está en reposo, mientras que en Parkinson, no. El temblor esencial. Así es. Entonces es una diferencia, digamos, como para comenzar a diferenciar entre temblor esencial y temblor debido a Parkinson. Ahora, eso tampoco tiene cura realmente, ¿no? Pero no es degenerativo. O sea, no es que el temblor va a ir con el paso de los años a más, a más, a más. No. No es degenerativo, pero sin embargo va a limitar al paciente en muchas actividades. Por ejemplo, si la paciente es una mujer que cose, por ejemplo, no va a poder ensartar bien el aguja. Claro. Entonces, dependiendo de la persona, sí podría limitarlo en algún momento, pero sin embargo no tiene nada de maligno y no va a ser peor después. No, y aquí sería bueno aclarar nuestro hashtag, ¿por qué es temblor benigno? Claro, porque es un temblor que aparece, pero que no tiene consecuencias malas. O sea, no es como una neoplasia o un cáncer que va cada vez peor, o una enfermedad que va de menos hacia más, sino simplemente es un temblor que aparece y que si limita mucho hay que manejarlo con fármacos u otro tipo de terapias. ¿Cómo puede afectar, por ejemplo, la aparición de este temblor, ¿no? Emocionalmente en la vida de una persona? Justamente lo que decía Leslie es que hay personas que, por ejemplo, pueden estar dedicadas a coser, ¿no? Y como ya se afecta el movimiento de la mano, entonces van a tener dificultades para coser. Otros que se dedican a dibujar, ¿no? Que no van a poder dibujar. Algunos otros que se dedican a hablar en público y, como ya hemos visto, también afecta exactamente la voz. Entonces, no es mortal, pero sí es discapacitante.
y no es degenerativa, ¿no? Como sí ocurre en el caso del Parkinson, ¿no? Es decir, una persona con temblor esencial no va a degenerar en una demencia, por ejemplo, cosa que sí podría ocurrir con la enfermedad de Parkinson, ¿no? De todas formas, como decía el doctor, muchos pacientes consultan porque tienen miedo de tener Parkinson, porque piensan que esa es una, digamos, alerta o un aviso previo a desarrollar posteriormente la enfermedad, cosa que no necesariamente es así, ¿no? Doctor. Bien, se le dice esencial o se le dice benigno porque usualmente es un solo signo, es decir, no tiene otro signo adicional, como en Parkinson, por ejemplo, que tienen rigidez y una serie de otras molestias, ¿no? Entonces, por eso es esencial y es benigno porque no es secundario a otros trastornos. Es un diagnóstico por exclusión, es decir, tenemos que descartar hipertiroidismo, tenemos que descartar ansiedad, tenemos que descartar que no esté usando una serie de medicamentos que pueden producir Parkinson, que no es por el uso de drogas, por el uso de sustancias que pueden contaminar a la persona. Entonces, hay una serie de causas, incluido una serie de enfermedades que podrían provocar temblor. Cuando excluimos todas esas causas, podríamos decir que ese temblor es esencial y que mayormente va a ser único. Y lo segundo es que hay grados. Puede ser un temblor leve que de repente le causa pequeñas dificultades, pero eso también puede evolucionar y hacer un temblor mucho más persistente. Así evoluciona. Inclusive en algunos casos se puede llegar hasta la cirugía, la neurocirugía como una forma de tratar de controlar ese tipo de temblor. Entonces no es tan benigno. Bueno, aquí vemos entonces, ¿no?, posiciones aquí contrapuestas. Vamos a ver nuestro caso del día y seguimos comentando, ¿no?, el temblor esencial. Este temblor comenzó más o menos a los 12 años. Fue un día que me desperté y durante el día, en el transcurso del día, me di cuenta de que temblaban mis manos. Mi nombre es William Luján Arana, tengo 26 años y me diagnosticaron temblor esencial. Mi mamá tiembla, también tiene este gen hereditario que se puede decir. Y mi abuelo, de parte de papá, mi papá también me había dicho que él también temblaba. Entonces, por eso, como que nunca me preocupé y así comenzó y así lo tengo hasta ahora. Yo llego al fisioterapeuta y llego a ver esta rehabilitación porque tuve una tendinitis en el hombro derecho. Entonces, al tener esta tendinitis, fui al fisioterapeuta y ahí es donde él, haciéndome las terapias ya de masajes, también le digo que me duele el pecho, ¿no? El pectoral. Entonces comienza ahí también a hacerme masajes y el músculo estaba tan contraído. O sea, cuando yo llegué al fisioterapeuta, me dijo que era una tendinitis crónica y que si justamente en ese momento no me iba a ver, o sea, me iban a tener que operar o como que el músculo iba a quedar así inhabilitado, pues, ¿no? O sea, no iba a tener movilidad en el brazo. Y ya cuando en la segunda, tercera sesión me pregunta si yo temblaba, ¿no? Y le digo que sí. Y me dijo, entonces eso es por justamente la lesión que tienes, o sea, por el músculo que está contraído, ¿no? Y es ahí donde yo me vengo a enterar que es un tema muscular, porque en verdad no se me había pasado por la cabeza. Podía imaginar que sea miles de cosas, pero no un tema muscular. Escuchamos entonces el testimonio, pero en su caso es solo un brazo. Sí. Es por eso que en el temblor hay que descartar otras patologías, ¿no? Entonces puede ser un problema de tensión muscular, de contractura muscular, de tendinitis crónica que le habían y eso hace de que pierdas justamente la fuerza y la coordinación y aparezca un temblor. Solucionado el problema, desaparece el temblor. Muy bien entendido. A ver, el temblor esencial puede presentarse en las cuerdas vocales, lo que generaría problemas en el habla. Más que nada en el tono de la voz, ¿no? O sea, porque no es que pierda el habla la persona, ¿no? Sino que tiembla su voz, disminuye el tono, la persona habla con un poquito más de dificultad, ¿no? Pero habla, ¿no? Tartamudea un poco. Tartamudea un poco, o sea, comprende lo que habla, puede expresarse verbalmente, puede designar objetos, ¿no? En fin, pero no es un problema que incluye todo el habla.
más bien lo que hace es dificultarle un poquito, ¿no?, que pueda conversar. Por eso es que decíamos que es incapacitante en algunas personas que se dedican a, por ejemplo, ventas, ¿no? Claro. Entonces ahí los incapacitaría de alguna manera, O en ¿no? mi caso, por ejemplo, ¿no? Que tengo Exacto, que hablar mucho. claro. Claro, ahí tal vez para compararlo con la persona que puede temblar la voz cuando está con temor, digamos, ¿no? Va a hablar en público y empieza la voz a temblar, digamos. Entonces, es más o menos similar, ¿no? Vibra la voz. Exacto. Pero en este caso, así se tranquilo. Pero su lenguaje empieza. es expresivo, se le Muy entiende, claro. sabe lo que tiene que decir. Claro, Ajá. claro, comprende todo. Muy bien, perfecto. Qué interesante este tema, ¿eh? Más adelante vamos a seguir hablando de él. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos en vivo, así que pueden enviarnos sus consultas a las redes sociales con el hashtag que lo ven en pantalla, temblor benigno, y también llamarnos al 619-0670. Antes de irnos con esta información, queríamos recalcar un poquito aquí con los doctores sobre el caso que habíamos visto, ¿no?, antes de irnos a la pausa. A ver si ustedes realmente consideraban que el diagnóstico es, en efecto, temblor esencial, o les genera un poco de duda. Bien, pareciera que es un temblor, pero le llamaríamos un temblor secundario a un problema inflamatorio o muscular, pero no un temblor esencial. El temblor esencial es que no tienes ninguna otra causa que pueda hacer que aparezca el temblor. Y número dos es que solo es en una mano y no es en las dos manos. El temblor esencial suele ser bilateral. Así es. Y número tres, que ustedes no notaban que le temblaba en sí la mano, como ustedes dicen, ¿no? Exacto, había más bien un movimiento voluntario, él mismo hacía el movimiento, ¿no? Entonces yo pensaba que hasta podría ser un temblor psicógeno, ¿no? Porque hay temblores que son psicógenos, ¿no? Temblores que no son provocados por algún problema a nivel cerebral, sino más bien a nivel emocional, afectivo, ¿no? Hay temblores que se desencadenan a consecuencia de un traumatismo, por ejemplo, psíquico, ¿no? La muerte, el fallecimiento de alguien, la pérdida no súbita de algo o de alguien, ¿no? Entonces hay que descartar todas esas cosas para poder identificar bien el diagnóstico, ¿no? Claro, usualmente en el temblor esencial, como menciona el doctor, no hay algo de base. Entonces, normalmente la persona viene con el temblor en ambas manos y hay que comenzar a estudiarlo, comenzar a hacer el descarte de todas las enfermedades. Pero cuando alguien viene con un dolor en una zona, que tiene una tendinitis, un golpe o algo, dolor de pecho, ya lo que puede aparecer son cosas secundarias a esa cosa primaria que tuvo. Bueno, luego tenemos nuestra segunda parte del caso, ¿no? Y nos va a venir muy bien para que los doctores sigan analizando, ¿no?, este tema. Vamos con la información, el temblor esencial. A ver, se puede presentar en las extremidades superiores, en la cabeza, mandíbula, laringe, extremidades inferiores, tronco y la cara. Realmente casi en todo nuestro Van a ver ustedes en muchos lugares, como mencionaba hace un rato, yo tengo varios colegas que hacen movimientos de la cabeza constantemente, o cuando hablan están moviendo la mano. Entonces eso simplemente pues son cosas que aparecen, pero la parte cognitiva, el pensamiento, la expresión de las palabras, cómo armar todo eso no está alterado como si lo está alterado poco a poco en el Parkinson. Pero el movimiento de la cabeza es todo el tiempo, o sea, no es que mueva como un tic y que luego después de un rato, todo el rato, ¿no? Sí, lo más frecuente es el temblor en las manos, porque usualmente uno está haciendo cosas, está escribiendo, está sacándose los lentes, poniéndose los lentes, anudándose los zapatos, y es ahí donde aparece, en el gesto, en la acción, ¿no? Muy bien. Y quisiera complementar algo, o sea, a veces creemos que es solamente de un solo lado, pero en realidad es bilateral. Lo que pasa es que se nota más en la mano que es dominante. Exacto, ¿no? Con el que hacemos nuestros usos, ¿no? Si uno es diestro, ¿no? Ahí o se va a es notar zurdo. más en la derecha, claro. Ahora, ¿se saben las causas ya? De momento, ¿hay una causa? Hay Estamos en estudios, estudios. Ajá. hay estudios que se hace con un procedimiento que es el SPECT, y el PET, que es la tomografía con emisión de positrones, con marcadores, para ver la actividad neuronal en algunas zonas, igual como la irrigación cerebral. Los ganglios basales, que son estructuras internas dentro del cerebro, tienen una serie de circuitos, circuitos que estimulan o circuitos que inhiben. Cuando se alteran esos circuitos, empiezan a haber una serie de problemas, entre ellos el temblor. Cuando este temblor es excesivo, hay un procedimiento que viene a ser, digamos, el tratar de ver cuál es el circuito que está provocando el temblor.
Entonces hay la estimulación cerebral profunda, hay cirugía para bloquear estos circuitos, no digamos núcleos neuronales, sino circuitos, y hace que el temblor cese, desaparezca. Entonces es un desbalance en estos circuitos, más no, como decían, una enfermedad neurodegenerativa en la que mueren neuronas, ¿no? Claro. Sino es una alteración básicamente de los circuitos neuronales a nivel de los ganglios basales. Sí, no hay una causa exacta. Sin embargo, por ejemplo, han visto que si los papás tienen o los abuelos tienen, los hijos podrían tener. Entonces, lo que están diciendo es que hubiese un gen dominante que puede aparecer en familias que todavía no lo han determinado. Han determinado algunos genes, pero no lo encuentran en todos. Entonces, incluso hay personas que tienen el temblor y no tienen en la familia. Así es. Entonces, no hay todavía una causa exacta, pero sin embargo, lo que se tiene hasta ahorita claro es que si la familia tiene, la probabilidad que exista está presente. Lo que sí sería bueno recalcar, ¿no? Para que la audiencia o el público no se vaya a confundir, es que alguien que es detectado con temblor esencial más adelante va a desarrollar la enfermedad de Parkinson. O sea, tranquilizar ahí en ese Sí, no punto. tiene nada que ver. Son cosas totalmente diferentes. Como menciona el doctor Danilo, es que hay que hacer todo el estudio y al final tendremos el diagnóstico final de temblor esencial y por lo tanto no hay Parkinson ahí. Claro, ya habíamos señalado inicialmente que el Exacto. temblor esencial es un solo signo. En Parkinson se van sumando los signos. Claro, son varias Tienes, además del temblor, tienes rigidez, tienes bradicinesia, tienes bradisiquia, tienes pérdida de reflejos posturales, entonces se van sumando y aparece. Entonces, el médico evalúa, si encuentra otros signos, obviamente ya no es un temblor esencial, sino probablemente es otra patología. Claro. Muy bien, es importante, ¿no? A los que van a consulta, explicarlo. Sí, ¿no? pues. Explicarlo Claro. muy bien para que quede claro. Vamos con estos dos datos, ¿no? Que nos van a ayudar también a contextualizar más el tema del que estamos hablando. Vamos a verlo en la imagen. Ahí está. Existen algunos factores como el estrés que pueden hacer que el temblor empeore temporalmente. Cierto, claro que sí. Nosotros en programas anteriores hemos hablado ya del efecto del estrés, ¿no? Disparador, ¿no? El disparador, el agudizador de muchos trastornos, ¿no? En este caso, cuando se trata de sistema nervioso, con mayor razón todavía, ¿no? Se ve que cuando la persona está tranquila, relajada, tiembla menos. No es que desaparezca O sea, completamente. el temblor persiste. Claro, el temblor persiste, pero aumenta en su frecuencia, aumenta en su amplitud, aumenta en absolutamente todo, ¿no? En su presentación, cuando hay factores de estrés que lo determinan, sí. Hay un procedimiento neurofisiológico, un examen que es la electromiografía, ¿no? Que se colocan electrodos y van a permitir ver digamos, con qué frecuencia se presenta el temblor. Y a veces hay dudas si la persona tiembla o no. Entonces se le somete a estrés y se desencadena justamente el temblor. Y quisiera también destacar algo. Una de las cosas que a veces no pensamos, pero que sí estresan mucho, es la falta de sueño, ¿no? Entonces, en realidad, cuando falta el sueño, también aumenta la presentación del temblor esencial. O sea, es muy importante dormir bien, ¿no? Descansar bien y disminuir los factores de estrés. Es verdad, la verdad como un templo. Vamos a escuchar nuestra segunda parte del caso para que los doctores, ¿no? Nuevamente puedan seguir analizando. Yo tuve esta tendinitis, ya sea por el gimnasio, porque antes iba al gimnasio, y también por el esfuerzo del baile, ¿no? Yo bailo danzas peruanas. Entonces, por la marinera, más que todo, al moverle el pañuelo y todo eso, el movimiento del brazo, todo eso, y bueno, son años que he estado bailando. Antes de la tendinitis tuve bursitis también, ¿no? El fisioterapeuta me dijo, porque yo al mover el brazo no le hacía la rotación completa al brazo, ¿no? Me quedaba como que a 3/4 nomás, no llegaba arriba. Entonces eso me dijo que era bursitis. Yo no sabía que era bursitis y mi explicación que era, ya eso era el músculo y abarcaba un poco el hueso y que bueno, me tenía que hacer la terapia. A la semana iba al comienzo 3 a 4 veces a la semana, ¿no? De ahí ya he ido yendo 2 veces. Actualmente estoy yendo 2 veces o 1 vez a la semana porque ya llevo más o menos 2 meses ya de rehabilitación. Y hago rehabilitación de masajes como rehabilitación también física, ¿no? Con movimientos, con todo eso.
este temblor afectó en mi época más que todo escolar y un poco en la universidad, más que todo cuando yo me ponía nervioso. Bueno, antes de las exposiciones generalmente uno, como cualquier ser humano, ¿no? Tiene sentimientos, se pone nervioso, a veces como que la está dudando. Entonces es ahí donde más me generaba ese temblor, ¿no? Y es a veces donde hasta a veces los profesores se dan cuenta, pero como que trataban de ser disimulados, de no decir nada. Pero sí se notaba, a veces cuando tenía que escribir algo, también con el plumón lo cogía y como que estaba... y o sea, es un temblor que es a los nervios, pero que también es gracias al músculo, ¿no? Que se nota un poco más. Parte de lo que me ha afectado en la vida intelectual estudiantil, también a veces en las reuniones, ¿no? Más que todo amicales, a veces que por allá como que, Willy, ¿qué pasa, no? ¿Qué tienes? Todo eso. Pero eso, o sea, de alguna manera también te ayuda a superarte y hasta de repente a tener hasta más personalidad y enfrentar eso, ¿no? Porque eso de verdad que no, o sea, no es que toda mi vida y a toda hora esté así temblando, sino que hay momentos que se da a más grado y hay momentos donde, bueno, no tiemblo, ¿no? Depende mucho de las circunstancias y depende mucho de cómo yo me siento en el momento. Bueno, yo les recomendaría a las personas que están viendo este programa que se vean, ¿no? Porque muchas personas, o sea, de repente lo tienen como yo, que es algo ligero como que, pasajero, hereditario, y nunca se ven y nunca saben el porqué real, ¿no? O la causa así, de dónde proviene eso, ¿no? Entonces, de mi parte, yo sí les recomendaría a todos que se vean, que no lo dejen pasar, porque puede ser algo ligero, pero puede ser que algo también, ese algo ligero se convierta en nada, ¿no? O sea, poco a poco se rehabiliten, o sea, mínimo lo que ellos tengan. Muy bien, William nos ha dado bastante información, ¿no? Por lo que hemos entendido, el temblor ahora ya no lo tiene, ¿no? A ver ustedes qué opinan. Bueno, tenemos en cuenta que tuvo un temblor, pero es un temblor secundario a una afectación muscular del tendón o algo, atrapamiento del nervio, que lo ha tenido y que lo ha tenido pues medio discapacitado, ¿no? Como vemos ahí, en todo momento no tiembla, el temblor esencial es temblor constante, pero que es un buen caso porque nos permite ver que la gente puede tener temblores secundarios a muchas actividades que hace diariamente, como el bailar, como el escribir. Entonces, alguien que tenga temblor tiene que descartar cualquier patología para poder ver si tiene temblor esencial o secundario a otro tipo de enfermedad. A ver, doctor Sánchez. Sí, creo que otra cosa que él mismo lo señala, que el temblor aparecía por momentos y probablemente en relación a situaciones estresantes, de ansiedad, que le desencadenaban también el temblor, porque esos factores hacen de que cualquier movimiento involuntario se exprese con más claridad. Yo sí quisiera, bueno, yo no creo que este paciente tenga temblor esencial, coincido con los doctores, pero sí quisiera rescatar una frase del paciente, ¿no? Él decía, tienen que mirarse, y de verdad, tenemos que mirarnos. Muchas veces la actividad de la vida diaria hace que entremos en funcionamientos casi automáticos, ¿no? Y no nos miramos. Entonces, al no mirarnos, ¿no? No podemos identificar qué cosa es lo que nos perturba, qué cosa es lo que nos estresa, ¿no? Qué cosa es lo que sentimos, qué pensamos, etcétera, ¿no? Es muy importante que en realidad nos miremos, que nos detengamos un poco, hagamos una pausa y que miremos no solamente nuestro afuera, sino también nuestro adentro, ¿no? Muy importante. Muy bien. No, pero también es importante lo que dice Nora. Muchas personas cuando van a la consulta tienen los temblores y muchas cosas y tú le preguntas en qué situaciones y no saben cuándo está pasando. Y uno dice, bueno, analízate bien cuando estás escribiendo, hablando y poco a poco uno comienza a sacar en cuenta que la situación estresante fue la que disparó pues la que detonó ahí, ¿no? Claro. Y una de las formas de saber, por ejemplo, si tenemos estos temblores es una prueba muy simple, ¿no? En una hoja, como usted nos estaba contando, hacer una línea, tratar de trazar una línea y ahí se podría verificar si existe temblor o no. Así, dos líneas paralelas y con una mano hacer un trazo entre ambas líneas igual con la otra mano. Tan igual como hacer una espiral y hacer ese movimiento. Y ahí uno puede diagnosticar el temblor en las manos, ¿no? Perfecto, muy bien. Hacemos nueva pausa en Junta Médica. Recuerde que estamos en vivo, pueden enviarnos sus consultas y recuerde también que hoy miércoles hablamos de nutrición. Ya volvemos, que me trabo yo también.
continuamos, vamos con una pregunta, una llamada telefónica. María Ramos llamó desde el Callao. A mis hijos de 24, 20 y 16 años les tiemblan las manos. ¿Qué exámenes deberían hacerse para detectar el temblor esencial? Y esta pregunta nos viene bien para luego hablar de los exámenes para el diagnóstico. Habíamos señalado que el temblor esencial es un diagnóstico por exclusión. ¿Qué significa? Que primero hay que hacer una evaluación médica general. La recomendación es que visite a un internista, a un médico internista, que le haga toda una evaluación para descartar una serie de patologías probables. Así que ya sabe, busque al doctor Soto, ¿no?, en el hospital Cayetano Heredia. ¿Consultorio número? No, 12. Muy bien. Y ahora, ¿qué pruebas deberían hacerse? Por ejemplo, las resonancias magnéticas. No, para empezar, una buena historia clínica, una buena evaluación, el tener hipertiroidismo, como estamos mencionando, Es un factor de riesgo. es una buena posibilidad, pero el hipertiroideo va a ser una persona muy delgada, adelgazada, que come bastante, los ojos medio saltones, va a temblar bastante, piel húmeda, o sea, hay varias cosas más. Y lo otro también, dentro de las cosas que hay que evaluar, es la parte emocional. Como estábamos mencionando con Nora, la gente cuando estamos enfrentándonos a un estrés, siempre temblamos un poquito, sudamos un poco, que es algo normal. Pero si es excesivamente, ya pues necesitamos pues apagar eso y tener una evaluación también por psicología para chequear. Y llama la atención que sean los 3 hermanos, ¿no? Claro. Habría que hacer un árbol genealógico y ver si en las otras generaciones también hay miembros, porque hablamos en el temblor esencial un comportamiento familiar. Entonces nos queda claro que para la detección, o para mejor dicho, el diagnóstico del temblor esencial, hay que descartar, ¿no?, otra serie de patologías, ¿no?, o enfermedades, ¿no? Y para ello se pueden realizar diversas pruebas para finalmente llegar al diagnóstico. Bien, vamos con esta información. En algunos casos el temblor esencial casi no se siente. En otros sus síntomas pueden ser frustrantes y embarazosos, ¿no? Y ahora vamos nuevamente con el cuadro para que nos puedan ayudar, ¿no?, a identificar cuáles serían o cómo serían los movimientos, ¿no?, que aparecerían. En caso de las extremidades superiores, creo que ha quedado ya bastante claro, ¿no? En el caso de las manos, el temblor constante. Muy bien. En la cabeza, el doctor Soto también ya nos había contado más o menos cómo era, ¿no? Ahí está. La mandíbula, por ejemplo, ¿cómo sería el movimiento? ¿Cómo serían los temblores en la mandíbula? Es como casi un chasquido de los dientes. Ajá. ¿No? Están haciendo ese Un chasquido, movimiento. como cuando alguien está o tiene mucho frío. ¿Algo así? Algo así. Algo así. claro, Y en claro. el movimiento de la cabeza hay 2 movimientos laterales. El no y el sí. Y el sí. Ajá. Y muchos dicen que cuando dice sí, sí tengo Parkinson. No tengo Parkinson. ¿No? Son, digamos, tips que podrían ayudar en algún momento, ¿no? Ajá. Muy bien. Sí. La laringe, eso es la voz. La voz. Claro, el temblor ¿no? de la voz. Sí, hemos dicho, ¿no? Como cuando alguien tiene la voz, como está asustado, con un poco de miedo, ¿no?, que nos tiembla. Sin embargo, también hay que hacerse un examen en otorrino para que visualice no solamente las cuerdas vocales, el velo del paladar. Y muchas veces se observa ahí un temblor que no se asocia a la voz tremolante, ¿no? Pero sí ves que, digamos, como cortinas que se están moviendo y están temblando, ¿no? Que ese diagnóstico ya lo hace el otorrino. Muy bien. Extremidades inferiores, ¿no?, las piernas, al igual que las manos también, ¿no? ¿Aquí sí se les complicaría el movimiento a la hora de andar o no? No dificulta Es que otras funciones. es mucho más frecuente que el temblor ataque, digamos, no toda la parte superior del cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay temblor en las extremidades superiores, ¿no? Incapacitante en el sentido de que, por ejemplo, la persona no podría, ¿no?, llevarse con tranquilidad la taza a la boca, ¿no? Derraman, por ejemplo, el agua. O tampoco pueden echar agua dentro de un recipiente. O no pueden sostener cosas, ¿no? Entonces, de ahí lo incapacitante, ¿no? Decíamos en algún momento, personas que se dedican a dibujar, a coser, a cortar, ¿no? Sienten definitivamente una disminución en su actividad y en la calidad de su actividad justamente a consecuencia del temblor esencial, ¿no? La actividad fina. Claro, la actividad motora fina, ¿no? O por ejemplo, en el caso de la cabeza, igual, ¿no? O sea, nosotros cuando leemos, ¿no?,
centramos, ¿no?, la cabeza en una posición y barremos con la mirada los diestros de izquierda a derecha, ¿no?, y los zurdos de derecha a izquierda, por lo general se hace así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A estas personas cuando están leyendo se les hace muy difícil fijar la mirada y poder leer, ¿no? Entonces se toman más tiempo para poder leer por los movimientos de temblor en la cabeza. Claro, involuntarios. Claro, ¿ya? Bueno, igual podríamos hacer una serie de especificaciones con respecto a las extremidades inferiores igual, ¿no? Tronco, cara, o sea, dependiendo del tipo de actividad a la que se esté dedicando la persona, se va a sentir más o menos incapacitada. ¿Cuál es la sugerencia? Que si, por ejemplo, tiene afectadas ciertas partes del cuerpo que le impiden desarrollar su actividad cotidiana, podría desarrollar alguna otra actividad con las partes sanas. ¿Ya? Eso es muy importante. Y la otra cosa que no debemos olvidar es que es cierto, el temblor es un trastorno del movimiento, pero nuestras funciones de imaginar, percibir, comportarnos, están conservadas. Pensar, exactamente, están conservadas. Ay, bien, perfecto. Vamos con una consulta. Dice, buenos días. ¿Cómo distinguir el tipo de temblor esencial con el mal degenerativo de Huntington? Bueno, ya hemos señalado cómo se presenta el temblor esencial. Es bilateral, es fino, es un temblor de acción al momento de hacer algunas cosas. En cambio, en Huntington aparecen otro tipo de movimientos muy similares al temblor, pero que se llama corea, que son movimientos irregulares, anormales, que carecen de finalidad, se dice. Es decir, como que me llevo la mano acá, pero no tengo por qué hacerlo. Y más bruscos, ¿no? De tics. Al inicio suaves, pero después se generaliza. Entonces, no son en realidad movimientos, no son temblores, sino son movimientos anormales tipo corea, movimientos breves, rápidos, bruscos, que carecen de finalidad. En cualquier parte del cuerpo, también se da en las manos, en la cabeza, en los pies. Sí. Y eso también aparece en la fiebre reumática, ¿no? Si no me equivoco, lo de las coreas. Es otro tipo, otro tipo. Sí, la corea de Saidehan. Muy bien. ¿No? Vamos a una pausa. Venimos luego, ¿no?, con los tratamientos y también nuestro segmento nutricional. Está con nosotros ya Yanela Tarazona, nutricionista del Colegio de Nutricionistas del Perú, porque ella nos va a enseñar, ¿no?, algunos alimentos que pueden ayudar, ¿no?, a nuestro sistema nervioso y también al funcionamiento de la memoria. Me vas a dejar un momentito, ahora vuelvo contigo y también vamos a ver qué opinan los doctores, ¿no?, a ver si están de acuerdo, si consideran que realmente no consumir determinados alimentos realmente nos ayudan. Pero antes vamos con esta consulta, Janet, desde Surco. Me diagnosticaron temblor esencial a los 18 años. Desde los 38 llevo tratamiento con propanolol. Actualmente tengo 68 años. ¿Usar este fármaco durante tanto tiempo, 30 años, puede afectar a otros órganos? No, como mencionábamos, si es que este fármaco le iba a ocasionar problemas en algún órgano, ya lo hubiera ocasionado hace bastante tiempo. Ya el cuerpo se acostumbró, ya la señora está manejando este fármaco. Lo que sí, este fármaco puede bajar la frecuencia cardíaca, puede bajar la presión y simplemente hay que mejorar y chequear esa parte nada más. ¿Para qué sirve este fármaco en concreto? Lo que pasa es que el propanolol se usa mucho cuando hay mucho temblor distal, baja este temblor, lo aminora bastante. Se usa mucho también en pacientes con hipertiroidismo y nos ayuda mucho a bajar esa sensación del movimiento y el paciente está mucho más tranquilo. Además de este fármaco, ¿qué otros medicamentos o tratamientos, ¿no?, ustedes recomiendan? Hay benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, entre ellos la primidona, pregabalina, etcétera, que hay que ver, digamos, a qué medicamentos pueden responder mejor y sobre todo que no tengan algunas contraindicaciones, porque las personas mayores suelen aparecer enfermedades cardiovasculares y hay que tener mucho cuidado con el propanolol. Entonces sería conveniente, si está indicado por un médico y le hace el seguimiento, no habría ningún problema. Pero si se automedica, solo va a la farmacia y compra, ahí sí habría problemas, ¿no? Ahora, también se podría utilizar, por ejemplo, otras técnicas como el ultrasonido. Claro. También hay recomendaciones de psicoterapia, también indicaciones inclusive de terapia ocupacional, es decir, de buscar controlar mediante otro tipo de actividades ese temblor.
¿no? Hay terapias ocupacionales que van a ir mejorando la destreza motora fina y de esa manera ayudan secundariamente a que este temblor sea más llevadero, digamos, ¿no? ¿Y cuándo sería necesaria la operación quirúrgica? En los casos extremos, no puede vestirse, no puede comer, no puede hacer nada, depende de otras personas, ya son obviamente ¿Y en qué consiste candidatos. esta cirugía? Hay dos cirugías, como le había señalado, una es de una estimulación cerebral profunda, la colocación de unos microelectrodos a nivel de ganglios basales o en todo caso de algunas lesiones que se pueden producir en el tálamo o en el globo pálido, que son dos estructuras centrales que son los que desencadenan este temblor. Muy Y bien. sobre todo en las personas que fueron a tratamiento farmacológico y no mejoraron No con funcionó. ellos. No funcionó. Perfecto, muy bien. Enseguida regresamos con los doctores porque ellos todavía no se van. Vamos a ir con Yanela, ¿no? Que aquí nos has traído algunos alimentos. Lentejas, arroz, frutitas, frutos secos. A ver, cuéntanos un poco. Bien, muchas gracias por la invitación. Vengo en representación de los 7.000 nutricionistas que trabajamos alrededor de todo el Perú en nuestras diferentes especialidades. Si nosotros hablamos acerca del fortalecimiento del sistema nervioso y de la memoria, podemos utilizar una serie de factores que van a contribuir a este objetivo. Entonces, tenemos la práctica de actividad física, el descanso y principalmente la alimentación. Entonces, aquí he traído una serie de alimentos que son fuentes de vitaminas del complejo B, son fuentes de minerales como el magnesio, pero no son los únicos alimentos que van a contribuir a este objetivo. También tenemos principalmente el pescado, que es fuente de DHA, tenemos vísceras y cortes magros de carne. Entonces, hablando básicamente de vitaminas del complejo B, tenemos que la vitamina B1 o tiamina es importante para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso, ya que este va a intervenir principalmente en la conversión del carbohidrato que ingresa a nuestro organismo a través de la dieta en energía. La energía, hacer un combustible o hacer el combustible importante, necesario, principio inmediato de energía, va a permitir ¿qué cosa? El adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo y como consecuencia el adecuado funcionamiento del sistema nervioso y de la memoria. También esta tiamina o vitamina B1 es muy importante porque permite el envío o el impulso nervioso. Se puede enviar el mensaje a través o gracias al consumo de esta vitamina hidrosoluble. Continuando con vitaminas del complejo B, tenemos la vitamina B12 o cobalamina, que es importante porque va a cubrir la fibra nerviosa o la vaina de mielina. Ahora, la vitamina B6 o piridoxina, importante para la síntesis o secreción de neurotransmisores, en especial serotonina, la cual va a regular o va a permitir el adecuado descanso o combatir determinadas situaciones de estrés o ansiedad. Claro, pero estamos escuchando vitamina B12, pero lo que queremos saber es dónde se encuentran estas vitaminas. Hemos dado a grosso modo cuál es la importancia de estas vitaminas, pero ¿dónde vamos a encontrar? Vitaminas del complejo B vamos a encontrar principalmente B6 en arroz integral, pan integral. Tenemos también en menestras, no es la fuente más importante porque si hablamos de vitaminas del complejo B en mayor cantidad voy a encontrar en origen animal, donde en vísceras y en cortes magros, pulpa magra especialmente de cerdo, de res, pero la parte magra. Estos son de los granos integrales. Ahora, si hablamos del mineral como es el magnesio, que también es importante para el impulso nervioso, también lo encuentro en granos integrales, frutos secos y plátano. Muy por el contrario que las personas piensan que el plátano es rico en magnesio, el plátano tiene apenas 23 miligramos de magnesio por cada 100 gramos, pero nosotros tenemos que recordar que la dieta es balanceada. Entonces, si está incluido todos estos grupos de alimentos, tranquilamente podemos cubrir el requerimiento. También en vitamina B12 tenemos huevos, específicamente la yema del huevo. Eso es uno. Ahora, ¿por qué está incluido arándanos? Porque es fuente de antioxidantes. Entonces, al ser fuente de antioxidantes va a barrer con una serie de radicales libres, las cuales, si no las elimino, si no consumo estos antioxidantes, entonces va a tener un impacto directo en el desgaste de la memoria o en el no adecuado funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, realmente la clave no es que consumamos muchísimos arándanos o que comamos muchísimo plátano, sino es una alimentación balanceada en general. Es una alimentación balanceada en general y tenemos que tener un aporte adecuado o un balance adecuado de macros, micronutrientes entre lo que ingresa y lo que egresa. Como tú bien dices, no es que yo consume en grandes cantidades todos los grupos de alimentos o si tengo determinada patología, deje de consumir todos los grupos de alimentos, no. Acá tiene que haber una atención personalizada de la mano de un nutricionista para que nosotros determinemos en base a la historia clínica nutricional cuál es el aporte y el gramaje de alimentos y como consecuencia de nutrientes que mi paciente necesita. No solo se limita ni se restringe. No es que voy a comer una olla de arroz todos los días y mi memoria va a estar espectacular. No tiene nada que ver. Muchísimas gracias, Yanela. A ver,
Ustedes, doctores, ¿qué opinan? Alimentación balanceada, clave para el funcionamiento del sistema nervioso y nuestra memoria. Así es, necesitamos en realidad de todas las sustancias que nos acaban de comunicar, y es que el cerebro está trabajando permanentemente y utiliza lo que tenemos internamente. Si no lo tenemos, empiezan a fallar funciones, entre ellas la memoria. Yo creo que esa variedad de alimentos nos dan esa disponibilidad de tener los nutrientes suficientes para tener una buena memoria. Y hablando de alimentos, ¿la cúrcuma sería bueno? En realidad se promueve mucho el consumo de cúrcuma con chía, incluso hay suplementos o complementos alimentarios, pero yo considero que mejor que ese alimento, no es que esté mal, prefiero yo el DHA, que el pescado me lo brinde en gran cantidad. Entonces, el DHA es un ácido graso esencial que nuestro cuerpo no lo produce e ingresa a través de la alimentación y es muy importante para el crecimiento y desarrollo porque se almacena en las neuronas, en la fibra nerviosa y es muy importante para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso y cerebral. Claro, ¿no? Pero muchos también a veces asocian, ya voy a comer pescado, pero no pues van a la pescadería y se compran un pescado, sino atún. El atún, eso al final es un el problema de la enlatado conservante. El problema de la conserva del pescado no es que no va a tener el aporte de nutrientes adecuado, sino que se excede en el aporte de sodio. Exacto. Ese es el problema. Entonces, tiene que haber una frecuencia de consumo de este alimento, pero también si me consumen el pescado fresco, tenemos que tomar en cuenta la forma de preparación. No es lo mismo consumirlo uno al vapor o a la plancha que consumirlo en chicharrón o frito. Ah, por supuesto, ¿no? Y le estamos añadiendo, ¿no?, un montón de aceite. Exacto, Y otras cambia la cosas composición más. del alimento. Claro, ¿no? A ver, doctor Soto. Bueno, yo siempre estoy a favor de una dieta balanceada. La dieta balanceada me va a permitir pues, que tenga el ingreso de nutrientes que necesitamos. Hay que comer verduras, hay que comer cereales, hay que comer carnes, pescado, huevo, todo ello en forma balanceada. Muchas personas piensan que cuando recién estoy enfermo voy a comer bien. No, uno debe comer bien siempre. Uno debe comer de todo, todos los días, hacer ejercicios, tener una vida saludable, mentalmente también hay que tener una limpieza mental, de tal manera que eso sí nos va a ayudar bastante. Los nutrientes que nos han mencionado ayudan mucho y eso hay que tenerlo pues, en cuenta en nuestra alimentación diaria. Muy bien, porque además si nos alimentamos mal, tampoco nos funciona muy bien, ¿no? En general, todo va a estar mal. Todo va a estar mal, claro. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos muchas gracias. acompañado. Ya saben, todos los miércoles siempre contamos con la presencia de un nutricionista que siempre nos va a dar tips, ¿no?, para tener una alimentación muy buena que nos ayuda también a conservar una buena salud. Vamos a finalizar nuestro programa del día con las conclusiones finales del temblor esencial. A ver, doctor Soto. Bueno, por la parte de medicina interna, cualquier persona que tenga algún tipo de temblor, vaya a la consulta. Hay que descartar muchas enfermedades, de las cuales si descartamos todo, podemos llegar a un temblor esencial. Entonces, siempre decimos, cualquier signo o síntoma que usted tenga que no es normal en su vida diaria, debe acudir siempre a un médico para que le dé el tratamiento respectivo y lo derive a los especialistas que deben de manejarlo. Nora. Yo creo que hay que ver siempre el vaso medio lleno. Es decir, si nosotros nos concentramos en nuestras discapacidades, probablemente vamos a aumentar nuestros factores de estrés y de depresión, cosa de la que padecen muchas personas que tienen el problema del temblor esencial. Entonces, si no podemos hacer algo, pues empecemos a adaptar el mundo a nuestra condición actual, ¿no? Si no podemos leer, pues hay audiolibros. Si no podemos escribir con facilidad, pues podemos dictárselo a la computadora, ¿no? Si no podemos, no sé, desarrollar las actividades que antes hacíamos, habrá pues que encontrar la manera de adaptarnos ahora a nuestra condición actual. Eso es muy importante. O sea, buscar más que nada la solución, ¿no? Y Así no es. Estresarnos y seguir ahí, ¿no? Claro. ¿no? Con el problema, porque al final no solucionamos nada Así es. realmente, ¿no? Doctor Sánchez. Bien, el temblor es un signo muy frecuente en la consulta neurológica. Entonces, en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas estamos ahí para atender cualquier duda, cualquier consulta para diagnóstico, o si es un temblor esencial o si es debido a cualquier otra patología neurológica. Muy bien, perfecto. Una vez más, ¿no?, como siempre, agradecemos a los doctores por haber venido al programa, a Yanela también, y a ustedes que nos envían sus consultas, ya sea por las llamadas telefónicas o las redes sociales. Mañana, ya saben, a las 9 en punto, volvemos con más salud aquí en Junta Médica. Se quedan con la programación de TV Perú. Gracias, Ciara y Toque X.